un propósito. Todo está basado en Hechos 26. Y el domingo pasado, a ver, ¿cuántos se acuerdan del título del sermón del domingo pasado? A ver, ¿quién me puede decir cuál fue el título del domingo pasado, del sermón? A ver, fuerte. Jesús se acerca para transformarte. Fue el primer sermón de esta serie de mensajes. A ver, todos tienen sus notitas para tomar notas, ¿verdad? Ahí ustedes pueden tomar notas. Y hoy vamos a prepararnos para el segundo sermón de esta serie. Pero algo que tenemos que saber, iglesia, es que cuando el Señor viene a un corazón, cuando el Señor viene a la vida de una persona, viene porque el Señor quiere transformar y bendecir nuestras vidas con el propósito de que también nosotros podamos ser de bendición a otros. Muchas personas buscan al Señor porque tenemos una necesidad. Todos tenemos una necesidad. A ver, levanten la mano hoy los que tienen alguna necesidad de la intervención de Dios en algún área de su vida. Por favor, levanta tu mano. Si pudiéramos levantar el pie, también lo levantaríamos, ¿verdad? Creo que todos siempre tenemos alguna necesidad. Ahora, qué bendición que vengamos y pongamos nuestras cargas ante el Señor y nuestras peticiones ante Él. Pero recuerda esto, la bendición del Señor y su intervención no es para nuestro bienestar. Es para la edificación del reino del Señor y para que otros le conozcan. Hermano, muchas veces olvidamos la gran comisión y olvidamos todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Y cuál es el principal propósito? Que todo el mundo le conozca. ¿Cuántos se acuerdan que dice Juan 3:16? Una, dos, tres. A ver, otra vez. Los agarré en curva. A ver, ¿qué dice Juan 3:16? Una, dos, tres. Porque de tal manera amó Dios. ¡Hala! Dense un aplauso, por favor. Qué bendición que ustedes empiezan a tener firmemente en el corazón que el Señor vino para salvar al mundo. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, muchas de las cosas en las que nos enfocamos, claro, es en nuestro bienestar. Y claro que el Señor busca, quiere nuestro bienestar. Él tiene planes de bien y de bienestar para nosotros, pero no nosotros somos el ombligo de la vida. Nosotros no somos el centro de la vida. Nosotros terminamos siendo parte del propósito del Señor para la bendición de las personas que nos rodean. ¿Cuándo dicen amén? Iglesia, vamos a enfocarnos en este segundo sermón. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes han entrado en un lugar muy oscuro alguna vez? ¿Cuántos han entrado en un lugar oscuro donde no ven nada, no se ve claramente nada? Oye, la casa de espantos, pastor. No, ¿cuál casa de espantos ni que 8 cuartos? No debemos de andar metidos en esos lugares. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Muy bien. Pero llegamos a un lugar así oscuro, no conocemos nada por dentro, pero de repente te empieza a llegar un olor apestoso, fétido. ¿Cómo le haces para encontrar de dónde viene ese olor si no mirindas, mi querida Pepsi? No ves nada. ¿Cómo le haces para encontrar? Y sin embargo, tienes que estar ahí, tienes que moverte en ese lugar oscuro. Pero no sé cuántos les ha pasado que en la medida en la que estás en un lugar y te llega un olor fétido o un olor feo, mire, hoy algunos te están así como que tapándose la nariz. Tal vez el hermanito de al lado vino corriendo o algo, ¿verdad? Hoy no es esa clase de olores a los que me refiero, son otros. Pero estás en un lugar feo donde no sabes por qué huele y cómo huele. Y de repente te encuentras con que te empezaste a acostumbrar con el olor. ¿Alguien se ha dado cuenta que de repente nos acostumbramos al mal olor? Bueno, en la vida espiritual tendríamos que decir que hay personas que no se dan cuenta de la maldad y el pecado que está alrededor de sus vidas porque han vivido sin Cristo toda su vida y ellos no entienden que lo que la palabra del Señor llama pecado es algo negativo o malo.
Hay muchas personas que caminan en el diario vivir en medio de una ceguera espiritual. Digo conmigo, ceguera espiritual. Y a causa de la ceguera espiritual, las personas no entienden o no pueden percibir con sus ojos la voluntad del Señor. A ver, ¿cuántos de los que estamos hoy, que venimos a la iglesia hoy con todo el corazón, reconocemos que lo mejor que nos puede pasar en la vida es Jesús? ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué pasa con una persona que no tiene a Jesús en su corazón? ¿Ellos reconocen que lo mejor que les puede pasar es Jesús? ¿Están de acuerdo que no? Por eso no buscan la oración, por eso no buscan venir a la iglesia, porque para ellos no hay una percepción espiritual donde Dios y su espíritu llena y fortalece el corazón. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está tratando de defender algo que va en contra de la voluntad de Dios, pero esa persona cree que es algo correcto? Por ejemplo, ¿cuántos ven a las personas que defienden la ideología de género y todo el mover LGTB alrededor de la sociedad? Las personas que defienden y andan con la banderita LGTB, ellos creen que eso es lo correcto. Ellos creen que están defendiendo sus principios y sus valores, pero no se dan cuenta que están provocando una hipersexualización en los adolescentes. Nunca habíamos visto marchas de personas casi sin ropa y haciendo actos que a través de los miles de años en las sociedades conurbanas nunca habían habido desfiles con personas con tan poca ropa haciendo cosas que no son moralmente correctas. Pero en estos tiempos, estas personas buscan defender y tratar de hacer ver que las personas entiendan que para la perspectiva de ellos están luchando por sus derechos, ellos están luchando por lo que ellos creen que están bien, pero como no conocen al Señor, ellos no pueden ver la perspectiva desde la perspectiva donde nosotros la vemos. ¿Están de acuerdo? Tú y yo podemos entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero una persona en ceguera espiritual no lo puede entender. Entonces empiezan conflictos y problemas porque es un asunto espiritual, no es un asunto en algún momento de pensamiento o de razonamiento. Empieza a haber un tema espiritual de fondo donde el corazón del hombre se revela ante la voluntad del Señor. Y lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que cuando nosotros logramos identificar que tú y yo sí tenemos una percepción de la voluntad del Señor y entendemos que es lo mejor que el hombre le puede pasar, cuando nos acercamos con personas, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de acercarse con una persona que defiende la comunidad LGTB y defiende todo lo que tenga que ver con la ideología de género, pero cuando yo me acerco a platicar con las personas y platico con ellos, yo trato de ayudarles a que ellos sepan que el Señor murió por ellos y que les ama y que el Señor no está peleando en contra de ellos, pero el estándar de la santidad del Señor no puede reducirse. El estándar de la vida moral y recta ante la voluntad del Señor no va a cambiar nunca, ni se va a disminuir, porque es ahí donde se encuentra la plenitud de la vida del ser humano. El Señor no puede cambiar lo que Él ha establecido como lo bueno y lo mejor. El Señor sabe que es lo mejor. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando un ser humano empieza a conocer. Ahora, ¿qué pasa cuando estas personas o alguna persona que estuvo caminando lejos del Señor se encuentra con la voluntad del Señor y dice, de aquí en adelante está bien, yo voy a venir a buscar a Dios, pero reconozco que no soy digno ni de buscar al Señor ni de servirle? A ver, volteame a ver un momentito. ¿Cuántos en algún momento hemos desechado personas en nuestra vida o hemos sacado personas de nuestras vidas porque nos hicieron daño? Eso es algo muy humano. No es algo en la voluntad del Señor, pero es algo muy humano. Entonces las personas que están empezando a caminar con el Señor, que vienen ante los pies del Señor y se dan cuenta todo lo que hicieron en contra de la voluntad del Señor, ellos mismos se autodescalifican y se sienten rechazados por Dios y se sienten que Dios nunca los va a usar por su pasado.
no son dignos de caminar y de hacer la voluntad del Señor por su pasado. Pero es ahí donde la iglesia, donde tú y yo entramos. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando nosotros le hablamos a las personas que el Señor viene al corazón de aquellos que se rinden ante Él, y después Él transforma nuestras vidas conforme a su voluntad para ser usados para la bendición de otros. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, quiero que leamos la proposición del mensaje. Debido a la ceguera espiritual que la humanidad tiene sin Cristo, no ven el daño que causan afectando a la vida de personas que buscan hacer la voluntad de Dios, a sus familias, y cómo resisten la bendición de Dios a la sociedad. Muchos de ellos piensan que Dios rechaza o quiere destruirles, y la iglesia no dimensiona la gran labor y renuncia a ella. A ver, vamos a leer juntos la segunda parte. Debemos volver a nuestra gran comisión, sabiendo que un día Jesús irrumpió en nuestra vida para confrontarnos con el fin de abrir nuestros ojos, para darnos el propósito de abrir los ojos de otros. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, de ahí nace el título: Jesús irrumpe para abrir tus ojos y mis ojos. Ok, y vamos a ir al punto número 1 del mensaje. A ver, vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Jesús irrumpe para abrir tus ojos, confrontando ¿qué? La ceguera espiritual. Vamos a Hechos 26, vamos a leer versículo 12, que estuvimos leyendo también el domingo pasado, pero hay algo más que el Señor quiere hablarnos, y fue de mucha bendición estar meditando esta semana otra vez en esta misma porción. Hechos 26, versículo 12. ¿Lo tienen? Ok, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Ocupado en esto. A ver, ¿listos? Creo que algunos están buscando todavía. A ver, Hechos 26, versículo 12. Los agarré dormidos hoy. ¿Listos? 1, 2, 3. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Pablo estaba encarcelando a las personas, ¿se acuerdan? Tenía documentos oficiales del gobierno y documentos de respaldo de su religión para meter a la cárcel a todos los que tuvieran o estuviesen hablando del nombre de Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Los que en algún momento no saben la historia pueden leer los versículos anteriores. Pablo estaba forzando a las personas a blasfemar para poderlos encarcelar. Póngame atención. ¿Qué pasa cuando un soldado mete a la cárcel al papá o a la mamá de una familia? Está dejando a los hijos sin sus papás. Está dividiendo familias. Está aterrorizando a la sociedad. ¿Están de acuerdo? Ahora, Pablo estaba haciendo algo desde su perspectiva correcto, pero era un mal para la sociedad. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál era todo el mal que él estaba haciendo? Encarcelar personas, hacer que las personas dijeran mentiras y blasfemaran, y meter a la cárcel a personas que no estaban haciendo ningún daño a nadie. ¿Están de acuerdo? Los noto muy espantados. ¿Están de acuerdo que esto era lo que Pablo estaba haciendo? Una total injusticia. Ok, sigamos leyendo. De repente, actuando en esta injusticia, versículo 13, cuando a mediodía, oh rey, está hablando con el rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Alguien ha visto una luz que sea más potente que la luz del sol? Está fuerte esto, ¿verdad? Ok, sigamos leyendo. La cual me rodeó a mí y los que iban conmigo, y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Di conmigo: ceguera espiritual. ¿Se dan cuenta? Pablo estaba queriendo honrar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero estaba haciendo lo opuesto a lo que le correspondía. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Los que vinieron el domingo pasado se acuerdan que esto era algo que era un punzón de fierro que había en la parte de atrás de los animales cuando estaban arando, y cuando algún animal tiraba una patada se ensartaba el punzón de fierro atrás,
Entonces, cuando quería repelar o ir en contra de la autoridad, se lastimaba más. Entonces, este era un dicho judío o un dicho israelita. Dura cosa te es tirar patadas de rebeldía porque te vas a hacer mucho daño. Póngame atención. Todas las personas que caminan lejos de la voluntad de Dios y en contra de la voluntad de Dios se están lastimando. A ver, voy a repetirlo porque como que los dejé muy espantados. Todas las personas que caminan en contra de la voluntad de Dios se están lastimando o están lastimando a otros. Solo en la voluntad de Dios está la plenitud de la vida del hombre. Ir en contra de la voluntad de Dios, tarde o temprano, es algo dañino. Entonces, versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Fue un momento donde el Señor confrontó a Pablo. ¿Están de acuerdo? En una ocasión iba una persona en su vehículo, tenían hijos chiquitos, iban en la carretera y que se hace uno de los niños y pues la esposa ahí ya está volviendo bien feo dentro del carro. Y entonces, pues ahí se brincó para el asiento de atrás a media carretera y limpia el chamaquito, pero ni modos de aventar el pañal en la carretera, ¿no? Entonces lo único que hizo fue meterlo en una bolsa y echarlo atrás. Y pues al principio aguantando la peste, pero poco a poquito como que le abres un poco las ventilas ahí y ya como que se pasa un poco la peste. Y bueno, todos los que vivimos en la zona caliente, pues de una u otra forma subes otra vez para poner el clima. Bueno, estas personas llegaron a la gasolinera y a la hora que se acerca el de la gasolinera y baja el cristal, le dice, ¿qué peste, señor? ¿Qué trae usted allá adentro? ¿Perro muerto? ¿Qué? Pero ellos ya no sintieron la peste. ¿Se dan cuenta? Así es la vida de las personas que están acostumbradas a vivir en el pecado. No identifican el pecado, no saben qué es pecado, no saben que es una vida en la que no entienden que es algo negativo y malo, sino que están acostumbrados a ese olor fétido del pecado. Gloria a Dios que el Señor nos ha revelado su voluntad y que nos revela qué es lo correcto en nuestras vidas. Mira, Efesios 1:18 dice, alumbrando, ¿qué? Hablen conmigo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿De qué entendimiento está hablando? Del entendimiento espiritual. Los ojos espirituales o la percepción espiritual, a Pablo veía con sus ojos carnales, pero no se daba cuenta todo el daño que estaba haciendo. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa es la ceguera espiritual en la que viven muchas personas. Pero el Señor viene y alumbra los ojos del entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza que Él nos ha llamado? A que vivamos en su reino. A ver, ¿cómo es el reino del Señor? ¿Quién se acuerda que dice Romanos 14:17? El reino de Dios es justicia, paz y felicidad en el Espíritu Santo. A ver, ¿a poco no nos dejó el Señor la indicación de que oremos para que su reino venga? ¿Verdad? Entonces, cuando una persona clama al Señor, cuando una persona empieza a tener la percepción del mundo espiritual, uno se da cuenta que empieza a vivir en el reino. A ver, ¿cuántos reconocemos lo que era una vida sin Cristo y lo que es una vida en su justicia, en su paz y en su gozo? Hay personas que vienen y tienen poquito de venir a la iglesia y me dice, pastor, lo mejor que nos ha pasado en la vida ha sido conocer al Señor en la iglesia. ¿Cuántos damos testimonio que eso también ha sido en nosotros? ¿Verdad? Hermano, las riquezas de la gloria del Señor. Hay personas que están haciendo un mal, creyendo que están haciendo un bien por la ceguera espiritual. Hermano, pero mira, ¿cuántos de nosotros el Señor irrumpió en nuestras vidas y nos dijo, eso no es correcto? ¿Cuántos en algún momento de nuestras vidas nos damos cuenta que el Señor dice, hombres, no sean ojos felices,
No sea enojo alegre volteando a ver para el otro lado. Eso dice la palabra del Señor. Esperaba más amenes, ¿verdad? La palabra del Señor dice: no andes volteando a ver a otras mujeres ni desees a otras mujeres, porque eso ya es adulterio. ¿Están de acuerdo? El Señor nos dice eso no. A ver, ¿cuántos tienen derecho a una mentira blanquita de esas piadosas? Nadie. La mentira no es permitida por el Señor. A ver, ¿cuántos están permitiendo que el Señor les deje dar un mochecito santo? No hay moches santos. La corrupción es corrupción y no es permitida por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos han pensado que quieren dar un granito de arena para la aportación de la mejora de nuestra sociedad? ¿Cuántos queremos tener un mejor México y aportar un granito de arena para que México sea mejor? A ver, levante la mano, pues, levante la mano todos. A ver. Yo esperaba más cristianos levantando la mano. A ver, otra vez, ¿cuántos quieren ver un mejor México, una mejor sociedad? ¿Verdad? Ok, mire qué dice Santiago 5. Una, dos, tres. Cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados no van a estar en la sociedad cuando las personas son transformadas por el Evangelio y por la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor irrumpe en nuestras vidas para que nosotros podamos darnos cuenta que eso es algo incorrecto y que tarde o temprano la vida en pecado nos va a destruir o va a destruir a las personas a nuestro alrededor. ¿Están de acuerdo? A ver, dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y vida como Juan 10:10. ¿Están de acuerdo entonces que cuando hacemos la voluntad del Señor y cuando una persona conoce la voluntad del Señor y vive en la voluntad del Señor, vive en la plenitud de su vida? ¿Están de acuerdo? Nadie puede vivir plenamente en el gozo, en la paz y en la felicidad que solamente el Señor nos da fuera de la voluntad del Señor. Entonces, cuando Él se acerca es para bendecirnos, no para destruirnos. Hay personas que creen que el Señor se acerca para destruir a las personas y te va a caer un rayo por andar pecando y te va a... A ver, cuando una persona está caminando lejos del Señor, esa persona lo que necesita saber es que hoy no ve, no entiende. Poco a poco va a ir entendiendo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿A qué vino el Señor? A ver, leamos Juan 3:17. Una, dos, tres. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Están de acuerdo? Las personas tienen que saber que ninguna persona es rechazada por Dios, ni ninguna persona es despreciada por Dios por su pasado. Al contrario, cada persona que ha tenido una experiencia de dolor lejos del Señor, esa persona puede reconocer, como cada uno de los que estamos aquí, que el Señor se acercó a nosotros no porque estemos muy guapos. A ver, ¿hay alguien que se acercó a su vida porque Dios vino a su vida porque usted cree que es muy guapo? En el primer servicio alguien dijo amén. A ver, otro amén, mire. Pero de amarillo te tienes que vestir de aquí para adelante porque presume de su belleza. Pero bueno, todos los que no estamos tan agraciados como el hermano, pues entonces nos damos cuenta que no porque somos peritas en dulce ni porque estamos muy guapos el Señor viene. El Señor viene por su gracia. Todos damos testimonio de cuando no éramos dignos, que cuando caminamos lejos del Señor, el Señor se acercó a nosotros, el Señor tocó nuestro corazón y por su gracia tenemos la vida que tenemos hoy. ¿Alguien puede decir amén hoy con todo el corazón y darle un aplauso fuerte al Rey? Porque es por su gracia. Aleluya. El pecado que hoy parece inofensivo, el día de mañana puede convertirse en la peor destrucción de lo que más amamos. Eso es lo que el mundo no entiende, es lo que el mundo no sabe. Pero mira lo que platican las demás personas: divorcios, infidelidades, corrupción, mentira, desgracia. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿El Señor Jesús quiere que Tapachula sea transformada para Él? ¿Es la voluntad de Dios que cada ciudadano de Tapachula se convierta al Señor?
¿Están de acuerdo conmigo que esa es la voluntad del Señor? Que todos los hombres se arrepientan y le conozcan. Ok, ¿por qué las personas no están conociendo al Señor? A ver, voy a volver a preguntarlos porque como que los espanté. ¿Por qué entonces las personas no están conociendo al Señor en este tiempo? Está la ceguera espiritual y esa ceguera también estaba en nosotros. ¿Están de acuerdo? A ver, ¿qué debemos hacer? Lo primero es que debemos entender que hoy hay personas actuando, haciendo un mal, pero no con una mala intención en lo profundo de su corazón. Ellos simplemente tienen una ceguera espiritual y por eso nosotros debemos de hablarles desde un corazón con compasión, esperando que el Espíritu Santo redarguya sus vidas, toque sus vidas y sean transformados. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no hablamos, ¿cómo van a escuchar? Ya ven para dónde voy, ¿verdad? Ok, la tercera dice, debemos de permanecer orando por las personas. Y llevo como 3 años predicando esto. La mejor oración que una persona puede recibir es la que la persona escucha. Qué bendición que ores por tus hijos cuando tus hijos están en la escuela. Pero yo te invito a que ores por ellos en tu casa, los acuestes en la cama o los sientes, le pongas las manos no muy fuerte en el cuello cuando quieras, mejor en la cabeza, así los bendices. ¿Están de acuerdo conmigo? Y esa oración de bendición al chamaquito o a la chamaquita que ya te sacó canas verdes porque no has estado orando mucho, pero de ahora en adelante la cosa va a cambiar porque la presencia de Dios transforma las vidas. ¿Cuántos dicen amén? A ver, esposas, lo mismo por el esposo, ya que esté dormido ahí, mire, póngale las manos, ¿verdad? Mire, le aseguro que va a ver la mano poderosa de Dios. Yo no sé qué tanto ora mi esposa por mí, pero estoy seguro que ora. Todos necesitamos que alguien ore por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Necesitamos darnos cuenta que cada persona necesita de Cristo a lo largo de su vida. A ver, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Jesús irrumpe confrontando el pecado y la maldad. ¿Para qué? Para abrir nuestros ojos, quitando la ceguera espiritual que nos mantiene sin ver el daño que provocamos, reconociendo que la plenitud de nuestras vidas está en la perfecta voluntad de Dios. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo el corazón. Ok, ok, a ver, la siguiente cosa, el siguiente argumento, a ver. Cuando Dios abre nuestros ojos, ¿es solamente para quitar la ceguera o para que seamos de bendición a otros? Para revelarnos también el propósito, ¿verdad? Vamos al punto número 2. Jesús irrumpe para abrir tus ojos y mostrarnos, a ver, di conmigo, mostrarnos el propósito de cada uno, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 16 y versículo 17. ¿Ya lo tienen ahí en su Biblia? Recuerden que los versículos centrales solamente los leemos en la Biblia para que todos traigan su Biblia y podamos leerla. A ver, 1, 2, 3. Pero levántate y ponte sobre tus pies, le dijo Pablo, porque para esto he aparecido para ti, a ti, para ponerte por, diga conmigo fuerte, ministro, y por testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Entonces le estaba revelando el propósito a Pablo. ¿Están de acuerdo? No solamente le quitó la ceguera espiritual, sino le reveló su propósito. Pero mire, quiero que lo leamos en otra versión. Ahora sí, acompáñenme todos aquí en la pantalla. Quiero que pongamos énfasis en la palabra ministro. ¿Cómo se traduce aquí? Ahora levántate pues, me apareceré ante ti para designarte como mi siervo y deberás contarle al mundo lo que has. ¿Qué es lo que Pablo había visto? En ese momento, la luz, ¿verdad? La luz que le dijo, eres un perseguidor de la iglesia. Entonces él tenía un pasado de perseguidor, un pasado de un soldado, digamos que movido por la religiosidad, haciendo injusticias y destruyendo a su nación. Y después
y lo que te mostraré en el futuro, y te rescataré de tu propia gente. A ver, ¿cuántos han sido atacados por tu propia familia o por tu propia gente alrededor? Bueno, eso ha pasado durante 2000 años. Y a los gentiles, sí, te envío a los gentiles. Entonces, en ese momento, Dios formó a Pablo como misionero. Se iba a ir fuera de su nación, fuera de Israel. Ahora, a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha dado un propósito. ¿Están de acuerdo? Entonces, Él nos quiere revelar el propósito. Ahora, ¿todos seremos ministros del Señor? A ver, ¿cuántos creen que todos somos ministros? Mire, me llamó tanto la atención esta palabra, la palabra ministro, que se traduce principalmente como subordinado. A ver, diga conmigo, subordinado. A ver, repita otra vez aquí esta palabra, subordinado. No me interesa que se aprendan las demás, pero si las puede ver, está bien. Lo que más quiero que vea es que somos subordinados. Cuando una persona empieza a entender su propósito en Cristo, lo primero que tiene que entender es que somos subordinados del Señor. ¿Verdad? Por eso es tan importante que una persona sepa que cuando el Señor le llama para servir a otras personas bajo la voluntad del Señor. Hay muchas personas que les encanta ser el líder, ser el que está al frente, ser el que manda, el que habla, y a nadie le gusta ser el subordinado. Por eso aquí en esta congregación nadie es líder de nada. Aquí está el subordinado de la alabanza, el subordinado de el Ujieres, el subordinado del área de niños. Solo hay subordinados. Porque no se trata de quién es la cabeza, quién está arriba. La cabeza es Cristo. Aleluya. La iglesia vive bajo la autoridad del Señor. A ver, debe de haber el subordinado de la predicación, ¿verdad? Por supuesto. Tenemos que estar sujetos a la voluntad del Señor, bajo la autoridad del Señor. Por eso Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Apocalipsis 19 dice que Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores, iglesia. Tú y yo tenemos que tener en nuestro corazón que le servimos al Señor y que nos tenemos que sujetar a la autoridad del Señor. Por eso tú y yo no podemos reducir el estándar de santidad al Señor. Hay personas que, ay, pastores, que yo quiero tener novio y novia y tienen 13 años, ni siquiera saben trabajar, ni siquiera saben lo que significa la vida. Ay, pero es que, ¿cómo que vas a tener novio a esa edad? Y les empieza a decir, no, pero en que me muestren bíblicamente cuando el Señor admite una relación que no es prematrimonial. Lo que quieren es derecho para andar con la manita agarrada y andarse acariciando a escondidas, porque si no fueran amigos. El noviazgo de los adolescentes es amigo con derecho para pecar. Eso es el noviazgo. Pero la gente le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Cuando hablas de la autoridad delante del Señor, cuando empiezas a hablar las cosas delante del Señor como son, ay, ahí a la gente no le gusta, ¿verdad? Pero los que tenemos el entendimiento en Cristo, podemos darnos cuenta que su palabra y su dirección es lo mejor que nos puede pasar. Entonces nosotros no vamos a caminar en la vida cristiana como nosotros creamos. Nosotros nos tenemos que someter, ¿verdad? Sujetar ante la autoridad bíblica. Qué bendición. Hermano, ahora lo llamó también no solamente súbdito, sino testigo. ¿Están de acuerdo? Dice Hechos 1:8, y me seréis testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Porque recibimos al Espíritu Santo, que es el que nos revela, nos enseña y nos muestra. A ver, hermanos, el apóstol Pablo no habrá dicho esto. Yo también estuve ciego, yo también estuve equivocado, hice daño a personas, pero la gracia del Señor es la que nos alcanzó. Mira, ¿cuántos quisiéramos que nuestro historial y nuestro pasado fuera borrado? Que nadie pueda recordar ni saber lo que hicimos antes de Cristo. A ver, ¿cuántos quisieran que fuera un borrón de todo? Bueno, quiero decirte algo. Ponme atención, por favor. Dios no borra tu pasado.
Dios redime tu historia para mostrarle al mundo que Él no desprecia a nadie. Y si no nos despreció a nosotros, si no nos rechazó a nosotros, cualquier persona también puede venir a los pies del Señor, porque no se trata de lo bien o lo mal que actuamos en la vida. Se trata de lo humilde que un corazón puede ser para reconocer que necesita al Señor por sobre todas las cosas y que decide rendir su corazón para que su espíritu venga, su gracia y su poder vengan y nos den la capacidad de vivir para amarle todos los días de nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Por eso nosotros no tenemos que olvidar nuestro pasado. Tenemos que decir: a pesar de mi pasado, el Señor se acercó a mi vida, el Señor irrumpió en mi vida, el Señor abrió mis ojos, el Señor quitó la ceguera para que yo pudiera caminar con Él todos los días de mi vida. Amén. Hermanos, es que es tan linda la gracia del Señor. Por eso es el estandarte más grande que la iglesia puede levantar. La gracia del Señor, su misericordia, porque ninguno de nosotros somos dignos. Pero el que haya venido a nuestras vidas nos convierte en testigos de esa gracia. ¿Cuántos de ustedes conocen un bisturí? ¿Cuántos de ustedes han visto un bisturí? Ok, imagínate que pones un bisturí en medio de una caja que tiene una tapita así pequeña y la pones en un lobby de un hospital donde hay puros niños jugando. ¿Qué sentido tiene poner un bisturí en medio de un área de niños? Pero ¿qué pasa si tú pones ese mismo bisturí en las manos de un cirujano a punto de operar a una persona que tiene una necesidad de una cirugía? Es el mismo instrumento, pero depende en qué lugar está y en qué manos está. Hermanos, nuestras vidas tienen un propósito, pero el propósito de nuestras vidas está en las manos del maestro, está en las manos del doctor de doctores, está en las manos del Señor de señores, está en las manos del único y sabio Dios que puede transformar a una sociedad completa. Cuando la iglesia se pone en las manos del Señor para ser usado en sus propósitos, vemos el avivamiento verdadero, que se vacían los antros de vicio, que se vacían las cárceles. Los avivamientos han sido así en la historia de la humanidad. Y estudien la historia de los avivamientos. Las cárceles se han vaciado, los antros de vicio no existen más, toda la gente busca al Señor, las iglesias quedan repletas de la búsqueda del Señor y una vida de adoración. Llevamos muchos años de no ver avivamientos en la tierra. ¿Será que el Señor no quiere avivamientos? ¿O será que los bisturís están fuera de las manos del maestro? Hermanos, tú y yo estábamos perdidos, pero el Señor nos encontró. El Señor se acercó. Tu vida y mi vida estaba vacía, pero el Señor nos da plenitud. Tal vez vivíamos esclavizados o lejos del Señor, pero ahora nos da libertad y nos da vida. No teníamos esperanza, pero ahora Él nos da una nueva vida. Iglesia, cuando Jesús redime tu pasado y tu vida se convierte en un testimonio de que Dios es bueno y que Dios es todo lleno de gracia y de bendición a los que nos rodean. Por eso es tan importante que tal vez tú no vas a poderle predicar a una persona o no vas a poder traer a una persona para que escuche una predicación, porque no la pueden entender, porque no pueden aceptar una predicación bíblica, es muy fuerte para ellos. Pero sí pueden recibirte en su casa para tomar un café y que tú tan solo les escuches. Hay personas que se sienten a hablar conmigo y me quieren insultar porque soy pastor. Me hablan tan fuerte, tan mal, me dicen de tantas cosas que no se pueden imaginar. Y yo lo único que le hago, le dije: oye, ¿me puedes dar oportunidad de que por lo menos no me insultes y podamos hablar como personas? Y todo lo que yo hago es empezar a orar por las personas. Señor, toca su corazón. Señor, bendice su corazón. Señor, sana su corazón. Que tu presencia que está en mí pueda tocar su vida en este momento. En voz calladita, no digo nada, pero dentro de mí me pongo a orar y la circunstancia cambia.
Hermano, no es un tema de conocimiento teológico, no es un tema de lucha de inteligencias, es un tema espiritual. El enemigo se mueve cegando el entendimiento, pero cuando el Espíritu de Dios toca una vida y quita el velo que está en los ojos, entonces las personas pueden entender y conocer al Señor. Hermano, la gente necesita ver el amor del Señor en medio de nuestras vidas, no pleitos y luchas a nuestro alrededor. Mira, aceptemos el señorío del Señor, haciendo lo que Él nos pide hacer. Hay personas hoy que están en la iglesia cuando el Señor ya les dijo cuál es su voluntad, y hay personas resistiendo la voluntad del Señor. Hay personas que ya el Señor les dijo en lo que tienen que estar sirviendo en su reino y están frenados en hacerlo. Por 20,000 cosas. El enemigo está fascinado con distraer a la iglesia. El enemigo lo que busca es ponerle un chorro de tentaciones alrededor de la iglesia para que la iglesia no hable, para que la iglesia se detenga, porque cuando la iglesia se detiene, el mundo no puede conocer del Señor. Todos tenemos una historia cuando Jesús nos alcanzó y el Señor usará para irrumpir en la vida de otros. ¿Cuántos lo creen? Nuestra misión como iglesia tiene que ser compartir a las personas que nos rodean. Hay muchas personas, ese compañero de trabajo, ese jefe, ese cliente que está a tu alrededor, pues tal vez es tu misión. ¿Están de acuerdo? A ver, leamos juntos. Jesús irrumpe en nuestras vidas como el Rey de Reyes, revelando ¿qué? Su reino a otros por medio de su iglesia, usando el testimonio redimido de cada uno para que todo el mundo sepa que la asombrosa gracia del Señor es la que nos salvó a nosotros. Amén. Mira, un hombre recibió la apertura de sus ojos, pero para que se abran otros ojos. ¿Están de acuerdo? Mira qué dice Hechos 28, 26, 18. Solo quiero que leamos la primera partecita. Dice, por favor, miren tu Biblia ahí. Para que abras sus ojos, le dijo el Señor Jesús a Pablo. Le quitó la ceguera espiritual. ¿Para qué? Para que abras los ojos de los gentiles. ¿Quién tenía que abrir los ojos de los gentiles? ¿El Señor Jesús o Pablo? ¿Quién tiene que abrir los ojos de Tapachula? ¿El Señor Jesús o la iglesia? Diga conmigo, yo. Cada uno de nosotros somos responsables de la degradación social o del avivamiento que está en nuestra tierra. Nadie más. Hay personas que me dicen, pastor, por favor, ayúdame para ir a orar por mi vecino, ayúdame para ir a orar por mi primo. Iglesia, yo no puedo ir con 500 invitaciones. Gloria a Dios la cantidad de personas que puedan venir, pero el Señor te está llamando a ti para convertirte en su subordinado, y tu testirollo es lo que tienes que hablarle a las personas, decirles cómo Dios obró en tu vida, y a través de tu testimonio, a través de la oración, a través de tu cariño, las personas van a ser transformadas y sus ojos se van a abrir. Ahora, pongamos en claro algo: el que finalmente revela a Cristo es el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Pero si nadie les habla, ¿cómo van a oír? Si nadie les muestra, mira, los jóvenes hoy no se tragan las predicaciones ya. Los jóvenes no quieren ver predicadores, los jóvenes quieren ver testimonios de personas reales, viviendo vidas reales, transformadas por el poder del Señor. A través de los años la gente, no, es que tienes que ir a la iglesia, y se casan por la iglesia, y luego hay adulterio y divorcios, y los hijos dicen, ¿y para qué tanta iglesia? ¿Y para qué tanto casamiento si viven sin Dios? Hoy los hijos de muchos cristianos no quieren caminar con el Señor por el testimonio de los papás cristianos, y sirven al Señor también. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos, iglesia? Entonces, es importante que se abran nuestros ojos y que podamos identificar cómo está nuestro corazón rindiendo nuestras vidas ante el Rey de Reyes. Aleluya. Mira, a ver, ¿cuántos de ustedes han visto cuando un soldador está haciendo soldadura eléctrica, fundiendo el fierro? Así, ¿cuántos han visto una soldadura eléctrica?
Y se dan cuenta que los soldadores utilizan unas caretas con un filtro bien fuerte de la luz. ¿Qué pasa si un soldador no usa esa careta? Se queda ciego, ¿verdad? Bueno, este es un pequeño ejemplo de una fuente de luz mucho más fuerte que la luz solar. Imagínate que tú invitas a una persona a los pies de Cristo en una tiniebla terrible y tú le pones una planta de soldar enfrente. Una, dos, tres. Abre los ojos. Esa persona no va a querer saber de ti porque le diste mucha luz y le terminaste golpeando el corazón. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y lo dejaste ciego para acabar. Muchos cristianos nos creemos soldadores y queremos andar poniendo un chorro de luz y según nosotros estamos predicando con todo el corazón, pero estamos a veces golpeando con tanta luz, por decirlo así. No significa que tenemos que rebajar el evangelio, pero tenemos que aprender a predicar el evangelio. Hay personas que llevan años de venir a la iglesia y continúan igual en sus vidas sin saber cómo predicar porque tal vez se sienten indignos por su pasado, porque en algún momento ellos dicen, no, es que yo tengo un chorro de cola que me pisen. Pues todos tenemos cola que nos pisen, todos tenemos un pasado indigno. Pero a causa de ese pasado indigno muchas personas dicen, no, yo para qué voy a compartir. Entonces, mira, el Señor nos llamó a su iglesia para que se abran los ojos de otras personas. Ir y predicar por todo el mundo a toda criatura. ¿A cuántos tenemos que predicar? A todos los que nos rodean. Entonces hay personas que dicen, no, no, a mis hijos, a mis hijos está bien, a mi esposa está bien, pero a ese jefe desgraciado, no, señores, llévatelo. No, Juan, llévatelo. Tú y yo tenemos que predicarles. No, ese compañero de trabajo es bien grosero, es bien mal hablado. Bueno, necesita a Cristo. No, es que usted no conoce a mis compañeros de la escuela, son puros buleadores. Necesitan a Cristo. ¿Están de acuerdo? Hermanos, mira qué dice la palabra de Dios. Mira Proverbios 11. Quiero que leamos Proverbios 11:30. El fruto del árbol, perdón, el fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio. Entonces, ¿qué pasa con una persona que no gana almas? ¿Le falta? ¿Le falta? Su sabiduría, hermano. Dígalo fuerte. Mira, tú vas a aprender a ser sabio y tener experiencia cuando empiezas a intentarlo. Cuando buscas la forma de compartirle a una persona, cuando te acercas y le dices, oye hermano, quiero compartirte esto. Ahora, yo les contaba hace ratito, el fruto del Espíritu tiene que abundar en nosotros porque muchas veces vamos a tener que ser pacientes. Me tocó el caso de unas personas que vinieron aquí a la iglesia cuando estábamos empezando la congregación hace algunos años y llegaron así de buenas a primeras y me dijo, tú estás mal, pastor. Y dije, bueno, hermano, pues pues ¿qué puedo hacer, verdad? Si tú crees que yo estoy mal, venía de un instituto bíblico y que conocía mucho y que había aprendido. Y no quiero tocar el tema, lo único es que esta persona vino conmigo y me dijo, estás bien mal. Dije, bueno, pues si tú crees que estoy mal, ora por mí y ayúdame. 7 años después de venir todos los domingos a la iglesia, un día, el Espíritu Santo le habló y me dijo, pastor, gracias por aguantarme 7 años. Hoy el Señor me reveló que todos estos años yo estuve mal. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor promovió a esta persona. Ahora está sirviendo impresionantemente al Señor. El Señor la ha levantado, la ha fortalecido. ¿Por qué? Porque la palabra llegó a su corazón y a pesar de que era una persona evangélica religiosa que no entendía que su vida estaba cegada, un día el Evangelio llegó. Entonces, yo me doy cuenta que a veces es más duro predicarles a los cristianos que creen que están bien, pero sus vidas no dan fruto, pero ellos creen que está bien. Y ahí no hay mucho que yo pueda hacer, más que tener paciencia. Así es que, iglesia linda, yo te invito a que tú también tengas paciencia juntamente conmigo. Van a haber personas que van a ser
huesos duros de roer. Y a veces decimos la mala hierba nunca muere, pero el Señor puede obrar en ellos. A ver, levanten la mano los que están seguros que pueden cambiar a alguien. Miren, voy a contarles una cosa, voy a contarles algo. A lo largo de todos estos años en consejería bíblica, me he dado cuenta que cuando vienen las esposas, me dicen, pastor, ya le intenté de todo y no cambia este hombre. Le dije, mire, si su mamá no lo cambió, si su papá no lo cambió a cuerazos, si la vida no lo ha cambiado, ¿cómo cree usted que lo va a cambiar, pues? ¿Quién se cree usted para pensar que lo va a cambiar? Solo Cristo cambia a alguien que se rinde con todo el corazón ante Él. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, mira cómo le hizo el Señor Jesús con Nicodemo, que era un erudito bíblico. A él le dio explicaciones teológicas. Pero ¿qué pasó con la mujer samaritana en el pozo? No le dio ninguna explicación teológica. Le empezó a hacer preguntas hasta que ella solita sacó el buche, ¿verdad? ¿Qué pasó con Zaqueo? El chaparrito mi compa, andaba arriba del árbol allá y el Señor, a ver, vente. ¿Qué fue? ¿Cómo transformó el Señor a Zaqueo? Estando sentado en su mesa con él. Hay personas con las que no tienes que hablar mucho. Tal vez vas a tener que escuchar mucho y estar orando en silencio por la persona. Y la presencia del Señor va a tocar su vida. Porque ahí está la persona y te cuenta. Y tú le quieres hablar del Señor. No, pero espérate, es que mi marido no lo conoce. No, pues no lo conozco. Conozco a mi esposa, es la única que conozco. Y yo veo que ella sí ama al Señor. Si es que si no me quedo sin comer, hermanos. Yo ahorita tengo un hambre. No, no es cierto. Hermano, cuando yo oré al Señor por mi esposa, yo le estaba contando un testimonio a una joven ahorita. Yo oré por mi esposa y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero conocer una mujer que te ame tanto que el día que yo no quiera ir a la iglesia, me deje a mí y se vaya a buscarte a ti por sobre todas las cosas. Y así me la dio el Señor para honra y gloria del Señor. Y gloria a Dios porque yo también amo al Señor y los dos caminamos sirviéndole. Pero es tan importante que hoy los jóvenes se den cuenta que no deben de andar en relaciones que no estén basadas en el poder del Señor. Ahora, a Tomás, ¿cómo impactó el corazón de Tomás el Señor? Mostrándole sus heridas. Hermano, muchas veces tus heridas del alma y mis heridas del alma es una arma para poder bendecir a otros. Di conmigo, sabiduría. No con todos es igual. Por eso tenemos que orar por cada persona para que la presencia del Señor y la sabiduría del Señor nos acompañe para compartirle su palabra a otros. A ver, quiero que vayamos terminando. Debemos tener clara la responsabilidad de abrir los ojos de otros. ¿Están de acuerdo? Para que conozcan la belleza de la plenitud de vivir con el Señor. Debemos continuamente aprender para ser cada día más sabios. Cada vez que tú le compartes a alguien, aprendes a ser un poquito más sabio. Y tú te vas a volver bien experto en compartir en la medida en la que estés dándole duro. Hermano, la verdad, regando el tepache se aprende. A ver, ¿quién es el predicador perfecto? Que venga a predicar en mi lugar. Yo no soy un predicador perfecto. Yo no soy el mejor evangelista sobre la faz de la tierra. Pero mi luchita hago y le busco con todo el corazón. Y sigo orando y pidiéndole al Señor que me ayude. Hoy en la mañana estuve orando, Señor, ayúdame a predicar un poquito mejor. Pero me doy cuenta que sigo hablando fuerte y no puedo ser así como que muy amoroso a veces para predicar. Pero con todo el corazón intento hacer lo mejor que yo puedo. El Señor se manifiesta, el Señor obra. Pero hermanos, tenemos que buscar, tratar de ser un poquito más usados por el Señor cada día de nuestra vida. Debemos ser pacientes y, di conmigo, persistentes. No desfallezcamos. Si todavía no se convierte, pues a mí me tocó 7 años con una persona. Pero orando en todo tiempo para que las personas tengan un impacto por la presencia del Espíritu Santo. A ver, ponte de pie conmigo y vamos a leer juntos a la cuenta de 3. 1, 2,
3. El Señor Jesús irrumpe en nuestras vidas para usarnos dando sabiduría a los que le piden y nos llena de paciencia y su amor por el fruto de su espíritu para abrir los ojos que pronto conocerán la hermosura de su presencia. A ver, ¿cuántos piden hoy sabiduría al Señor? Levanta tus manos si tú quisieras más sabiduría para poder hablar del amor del Señor. ¿Cuántos hoy reconocemos que queremos seguir usados por el Señor? Levanta tus manos, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor, hoy te pido que me uses. Señor, hoy reconozco que te necesito. Hoy reconozco que tal vez no soy el más sabio, ni el mejor, ni el más erudito, pero ganas tengo de servirte con todo mi corazón. Y hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi corazón. Si en algo te puedo servir, aquí estoy. Si en algo mi vida te sirve, Señor, si tú me puedes usar para contribuir en el establecimiento de tu reino, heme aquí, Señor, úsame a mí. Señor, yo quiero que tú me uses. Abre mis ojos, sácame de toda religiosidad, sácame de toda ceguera espiritual primeramente a mí, y ayúdame, Señor, por favor, a servirte, a ser usado por ti, a ser transformado por ti, a ser renovado por ti. Señor, haz tu obra en mi vida, haz tu obra en nuestra familia y ayúdanos a ser personas de oración. Dile: Señor, quiero vivir orando, confiando en que tú conoces las necesidades del corazón de cada persona, para que tú hables en mi vida, para que tú me uses y todos los días de mi vida pueda vivir para amarte y honrarte. En el nombre de Jesús. Si hay alguien hoy que reconoce que quiere empezar a servir con más denuedo al Señor, que reconoce que se ha mantenido detenido en su vida como subordinado ante el Rey de Reyes, y el Señor te ha estado hablando, el Señor te ha puesto una carga y tú te has detenido, pero tú hoy le quieres decir: Señor, aquí está mi vida, sal de tu lugar y ven aquí adelante. Si tú hoy reconoces que el Señor te está llamando a través de este